Esta es la historia de Lee Dan, un pequeño omega que cuando era bebé fue abandonado a las puertas de un orfanato en pleno invierno dentro de una caja de manzanas y nada más que envuelto en un abrigo rojo. Con dolor, Dan aún conserva este vago recuerdo. Nos trasladamos varios años después cuando nuestro protagonista, ya más adulto para ser exactos, a principio de sus 20s, estaba pasando por un momento demasiado horrible. Momentos antes de eso, había conocido a un tipo en el bar que frecuentaba. Aunque en un principio este parecía amable, tan pronto como salieron del lugar, empezó a querer andar de mano larga y Dan como que no mucho quería la cosa. Tal parece no era la primera vez que se encontraba con tipos así. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando?, se preguntarán. Es que literalmente es pobre, tanto que no tiene un lugar fijo a donde quedarse. Por eso prácticamente vendía su cuerpo Matic a cambio de que le brindaran un lugar a donde vivir. A todas estas, cuando este hombre estaba siendo demasiado asqueroso, Dan ya no aguantaba y trataba de pedirle que fuera un poco más lento, pero el muy desgraciado infeliz lo golpea para que de una vez se deje dar. Triste, Dan piensa en que si tan solo tuviera un lugar seguro donde estar, no tendría que tolerar todas esas asquerosidades. Pero cuando este cerdo asqueroso seguía encima de él forzándolo, en ese momento Dan percibe las fuertes feromonas de un alfa. Es aquí cuando aparece nuestro segundo protagonista, Yeo Jung-heon. Yo solo le voy a decir Jung. Con su fuerte autoridad, le ordena a este marrano que se aleje y deje en paz al Omega. Aunque este al principio quería ponerse al brinco, igual terminó siendo sometido por la fuerza de nuestro bello alfa. Ya más calmada la cosa, este le pregunta a Dan si se encuentra bien y dónde vive. Con pena, este le responde que no tiene un lugar a donde ir, pues hasta ayer vivía en casa de la que se supone era su pareja, pero ahora ya tenía a otra persona. Por eso no podía seguir ahí, así que no había lugar a donde ir. Aquí Dan toma una acción repentina, pues antes de que el alfa se fuera, este se aferra a su ropa y con mucha pena le pide si puede ir con él. Al darse cuenta del tipo de pedido que había hecho, 1001 inseguridades lo atacan. Al ver al hombre frente a él, que se veía tan adinerado, probablemente ni siquiera podría pensar en llevar a un desconocido a su casa, a alguien tan lamentable como él. Dan ya no soportaba vivir así. Es más, ni siquiera sabía si quería seguir viviendo. Pero sus pensamientos se interrumpen cuando amablemente este hombre lo cubre con su abrigo de la lluvia y con palabras suaves lo invitan a ir con él. Al llegar a esa casa tan lujosa para Dan, Jung le muestra el lugar donde se podría quedar, cambiarse y ponerse cómodo. Mientras tomaba un baño, Dan sabe lo que procede cuando una persona le ofrece ese tipo de ayuda, así que era mejor prepararse para lo que venía. Odiaba eso, pero si no quería que lo echaran debía demostrar una sonrisa. Además, no debía olvidar sus orígenes. Al terminar y presentarse frente a Jung, este le ofrece una bebida que Dan creía que era algún licor, pero se sorprende al comprobar que solo se trataba de un tecito relajante. El Omega le insinúa sobre dormir juntos, o sea que el alfa se cobrara el favor. Jung entiende a lo que este se refiere y le dice que con él nada de eso es necesario, así que tomando su distancia le aconseja que se vaya a su habitación y descanse, y que ni piense siquiera en ir al segundo piso, que era donde estaba su dormitorio. Dan no podía creer que este hombre no quisiera tomar su cuerpo como solían hacerlo todos los demás. Estaba sorprendido, aún más porque su corazón no podía calmarse. A la mañana siguiente, cuando es despertado por Jung, ve como este lo observa con mala cara. Ahí Dan cae en cuenta de que estaba casi desnudo, así que con mucha vergüenza trata de ocultarse. Al notar esta reacción, Jung le entrega ropa para que se vista y así lo acompañe a desayunar. Mientras lo hacían, Dan descubre que toda esa comida la preparó ese alfa solo para él, además que era muy buen cocinero. Pero la cosa se pone un poquito incómoda cuando Jung se da cuenta de que Dan no tenía los pantalones puestos. Con timidez, este le responde que es así porque esas prendas le quedaban muy grandes y le era más cómodo estar así. Al final, Jung le dice que no hay problema y se despide para irse al trabajo. Antes de esto, Dan le pregunta si no siente desconfianza de dejar a un extraño en su casa, pues podría irse y robarle sus cosas. Jung le dice que no importa, además le asegura que si quiere o desea algo puede contactarlo y él le daría lo que quisiera.
Al recibir la tarjeta donde estaba el número del Alfa, por fin se da cuenta de su nombre y tan solo pronunciarlo le hace tener un agradable sentimiento. Ya entrada casi la noche, Dan trata de ser realista, pues sabe que ese hombre solo lo dejó estar ahí por una noche, así que tendría que irse. Pero, ¿dónde? Al recordar quién solía ser su pareja hace unos días y cómo lo descubrió teniendo ñaca con otro como si nada y que ni siquiera intentó ocultarlo. Es más, cuando el otro chico le preguntó quién era el que acababa de llegar, solo le dijo que era un simple conocido y siguió en lo suyo. Aunque era su novio, Dan no se sintió triste ni engañado, solo desorientado. Así, más pensamientos negativos invaden su mente, pero en ese momento, Jung, que acababa de llegar, lo saca de su trance y le pregunta por qué no lo había contactado en todo el día. Aunque Dan se sorprende un poco por verlo ahí de repente, este tema queda de lado, pues Jung se había dado cuenta que él no comió nada en todo ese día, además del desayuno. Por eso le menciona que mañana llegaría la persona que le ayuda en la casa y en el futuro él se haría cargo de sus comidas. El Omega, al escuchar que este hombre estaba haciendo planes a futuro que lo incluían, le pregunta si le permitirá quedarse ahí por más tiempo. A lo que el Alfa le responde que, a menos que tenga otro lugar a donde ir, puede seguir quedándose con él. Dan recuerda cómo lo echaron de su anterior trabajo, así que no le quedaba nada más que aceptar su amable oferta de quedarse ahí. Además, Jung le asegura que no quiere nada a cambio, por eso puede estar tranquilo. Pero Dan no lo creía así. Había pasado por situaciones similares antes y sabía que nada en este mundo era gratis. Por eso estaba decidido a hacerle la chupación al Alfa. Obviamente esto lo toma desprevenido y aunque le insiste en que se detenga, Dan continuaba, así que no tuvo de otra que usar un poco de fuerza para así poder apartarlo, pero en el proceso lastimó un poco la mejilla de ese bello Omega. Entre lágrimas, Dan le dice que si lo trajo a su casa y le dio todas esas comodidades, no tiene de otra que retribuir su favor de esa manera. Era un Omega y no había nada más que pudiera hacer para pagarle por todo eso. Solo tenía su cuerpo. Con ternura y paciencia, Jung limpia las lágrimas de su rostro y comprende que por su expresión y su manera de actuar, de seguro se topó con tipos desagradables en el pasado. Pero eso no tenía que ser así con él. Él no era ese tipo de persona, además que seguro Dan era mucho más joven, no tenía que pagarle nada, así que después de aclarar la situación, Jung cura el pequeño golpe que había hecho anteriormente en el bello rostro de Dan. Al sentir que lo trataban con tanto cuidado y cariño, al ser la primera vez que experimentaba atención sin ningún interés oculto, lo hacía sentir extraño. No sabía cómo reaccionar ante esto, pero de lo que sí estaba seguro era de que quería quedarse así por mucho más tiempo. Esa madrugada, Dan despertaba agitado después de tener una horrible pesadilla reviviendo aquel momento cuando casi le tocan el violín. Por eso trataba de buscar consuelo en aquel Alfa que le había brindado su confianza. Pero al recordar que le advirtió que no se acercara a su habitación, prefiere desistir de esa idea y antes de darse cuenta se había quedado dormido. Por eso, a la mañana siguiente, Jung lo encontró dormido en los escalones. Aunque no entiende por qué está ahí, cree que lo mejor es llevarlo al sofá para que duerma un poco más. Al despertar, Dan se encuentra con la señora que los ayuda con la casa. Después de desayunar, ofrece su ayuda en los quehaceres, pero la señora se niega pues no podría molestar al preciado invitado del señor presidente. Al escuchar estas palabras de parte de otra persona, o sea, que era alguien preciado para Jung, no puede evitar que en su corazón se instale un agradable sentimiento. Por la tarde, al encontrarse nuevamente con Jung, le pide permiso para salir, ya que tiene que hacer algunas cosas. El Alfa le aclara que no tiene por qué pedirle permiso, él era libre de hacer cuanto quisiera, así que le entrega la llave de acceso al apartamento para que pueda entrar al terminar de hacer sus cosas. Es así como, muy incómodo, se dirige al apartamento de su exnovio, solo para ser recibido alegremente por quien era su nueva pareja. Y aquí pasa algo que no mucho entiendo. Miren, cuando Dan les dice que solo está allí para recoger sus cosas, los otros chicos se sorprenden al ver que está vistiendo ropa bastante cara, cosa que ni él mismo sabía que costaba tanto. El asunto es que al final de la incómoda plática, el que era su novio le dice que le vaya bien y todo, y que siempre que necesite algún lugar donde quedarse, él podía recibirlo por una noche. ¡Uf, qué ofertón, menos mal!
¡Qué descarado! Pero bueno, aquí es donde les digo que pasa algo aún más raro, ya que al despedirse, tanto el exnovio como su nueva pareja lo empiezan a besar. Así como en plan, ¡ay, qué tierno eres! No me puedo resistir, besitos por aquí, besitos por allá. O sea, no supe cómo procesar esta parte. Díganme ustedes qué piensan. Pero bueno, ya después de eso, Dan también se dirige a su antiguo trabajo, pues en este lo habían acusado injustamente de robo. Además de eso, lo echaron sin pagarle nada. Por eso regresó ahí, para exigir que le devolvieran su dinero. Él era inocente, pero los muy desgraciados solo lo corren de ahí insultándolo por atreverse a volver y mostrar su cara cuando era un ladrón. Al final de todo, Dan no tuvo de otra que rendirse. Era débil y no había nada que pudiera hacer. Vemos un poco de su pasado. Desde pequeño, Dan fue muy hermoso. Era natural que los demás quisieran adoptar a un niño tan bello como él, pero no todo era bueno. En las 3 ocasiones que fue adoptado, por distintos factores que lo perjudicaron, las 3 familias lo devolvieron al orfanato. Conforme creció, se volvió más hermoso, y el cambio vino aún más cuando en su adolescencia se manifestó como Omega. Como en la sociedad tanto alfas como omegas eran escasos, pronto un hombre bastante rico lo adoptó, solo para presumir ante los demás que tenía un hijo omega. La cosa se puso aún más peluda para el pobre cuando, en medio de su periodo de celo, el hijo mayor del matrimonio, que era Beta, quiso tocarle el violín, solo por estar resentido por haber nacido Beta, y que a él, por ser omega, lo favorecieran más. Muy asustado, Dan no tuvo de otra que huir del lugar. Por eso no pudo terminar sus estudios, así que tampoco podía aspirar a buenos trabajos. De vuelta al presente, al encontrarse con Jung, por todo lo que acababa de recordar, no puede más y le pregunta por qué decidió ayudarlo. Tenía que haber alguna razón, que sí la hay, pero se los voy a contar más tarde. Él había sido tan amable, lo ayudó y cubrió de la lluvia. En su vida, solo 2 personas lo habían cubierto, la persona que lo abandonó y él. Recibir esa ayuda y afecto era muy extraño para él. Necesitaba confirmar que pertenecía a un lugar. Por eso le pregunta si puede quedarse ahí esa noche, y mañana, y al día siguiente, y a la siguiente semana. Jung limpia sus lágrimas y le dice que puede quedarse el tiempo que quiera, y le reafirma que no quiere su cuerpo ni nada a cambio, pero si se sentía mejor, podía devolverle el favor comiendo y durmiendo bien. Ya por último, Dan, aún más entre lágrimas, le dice que le cuesta creerle que le dé todo eso sin querer su cuerpo, pero sosteniendo su rostro, Jung le asegura que puede creer en él, de que no le haría daño y que solo quiere su felicidad. Al día siguiente, Dan estaba preocupado de que el alfa no apareciera a esa hora del día, pues ya era bastante tarde, pero no podía ir a verlo porque no tenía permitido subir. De repente, Jung aparece para tranquilizarlo y aclararle que ahora puede subir durante el día, además que, al ser su descanso, aprovechaba para dormir hasta tarde. Después de aclarada la situación, Dan le cuenta que está pensando en conseguir un trabajo, a lo que Jung no cree que haya necesidad, pero si es lo que él quiere, lo respeta. Ya después de esto, le propone que salgan a pasear y a comer cosas dulces que sabía que al Omega tanto le gustaban. Entre la conversación, Jung quiere hacerle entender de que ahora que viven juntos puede tener la confianza de hacer lo que quiera, ya sea tumbarse en el sofá o ver televisión, leer algún libro o lo que sea, puede hacer todo eso y más. En toda su corta vida, Dan nunca había recibido tanto, por eso al día siguiente estaba decidido a devolverle su amabilidad, al menos cocinando algo para él. Pero parece que tiene los mismos dotes que el abogado en la cocina, pues aunque quiso prepararle algo rico de desayuno, lo único que le salió fue un homúnculo asqueroso imposible de comer. Así que desanimado quiso tirarlo, pero justo ahí aparece Jung que le insiste que quiere comer lo que preparó para él. Avergonzado, Dan le pide que no lo coma, pero Jung muy tranquilo le dice que está delicioso. Obviamente Dan no le cree y al probarlo confirma que esa cosa sabe asqueroso. Poco después, Dan lo despide en la puerta deseando un lindo día, cosa que hace que el corazón del alfa se derrita aún más, ya que al estar solo por tanto tiempo, tener a alguien que le diera una cálida despedida se sentía muy bien. Dan, por su parte, decidió salir un rato y mientras caminaba se dio cuenta que en una cafetería cercana estaban contratando personal y los requisitos eran mínimos, justo lo que estaba necesitando en ese momento. Y luego de unos días vemos como sí había conseguido el trabajo, pero ya de entrada está teniendo algunos problemas con uno de sus compañeros mayores. Esta asquerosidad no dejaba de querer tocarlo y de preguntarle que si era Omega y cuánta cosa más.
pero en eso que aparece otra de sus compañeras para ayudarlo y sacarlo de ese lío. Ese día, al salir, se encuentra con Jung, que había ido a recogerlo. Mientras conversaban, este le cuenta sobre su día y que para el almuerzo le permitirían comer una hamburguesa, cosa que a Jung no le parece que Dan se alimente todos los días solo de hamburguesas, pero ante su preocupación el Omega le promete que elegirá otras cosas del menú y se alimentará bien. Al día siguiente, Dan se encontraba preguntando a sus compañeros acerca de qué regalo le podría entregar a un alfa. Los otros le dicen que lo mejor sería darle flores, ya que los perfumes suelen ser molestos para los alfas y los omegas, pues ellos son mucho más sensibles a los olores y las feromonas. Entonces, Dan recuerda el aroma que ha sentido en Jung. Ahora sabía que ese agradable olor no era un perfume. El otro tipo asqueroso le pregunta si acaso era Beta, pues parecía que no estaba enterado de esto de los olores. Y al estar cerca de él, este cochino lo que hace es llenarlo de sus feromonas, ya que se había dado cuenta que Dan no podía percibirlas, pero Jung sí, ya que al ir a recogerlo como siempre, ese asqueroso olor a alfa ajeno no lo dejaba tranquilo, y le hace saber a Dan lo perturbado que se siente ya que olía completamente a otro alfa. Dan se disculpa y le cuenta que de hecho sí tenía un compañero molesto al que creía gustarle, pero suponía que tal vez olía a él ya que a veces se topaban un poco. Jung no podía más con ese horrible olor, así que pidiéndole permiso también se disculpa por lo que haría a continuación. Entonces lo toma en sus brazos y empieza a impregnarlo de su olor para borrar todo rastro del otro tipo. Aquí, Dan le cuenta que en realidad él es incapaz de sentir las feromonas de otros, por eso le parece extraño que pueda sentir las de Jung. Este le dice que tal vez sea así porque es un alfa dominante. Además, se disculpa por llenarlo de su olor, pero Dan le asegura que no es molesto, ya que con él se siente bien. Ya después de compartir un momento juntos, Jung le cuenta que el día siguiente no podría ir a recogerlo, ya que tiene un compromiso con un amigo, pero lo invita a ir con él. Llegado el momento, van a una galería de arte, donde Dan se siente extrañamente atraído por la tranquilidad que le transmite una obra en especial. Jung también se siente intrigado al saber que le había gustado algo. El Omega le dice que si bien no sabía nada sobre el arte, esa pintura le transmitía paz. Jung le cuenta que esa pintura está ambientada en un pueblo rural al norte de Suecia y le ofrece a Dan llevarlo a ese lugar si así lo quiere. Este le dice que no le gustaría ir por ahora y como que le da a entender que quizá en algún otro momento le gustaría ir junto a él y crear bellos recuerdos juntos. Esa noche había una fuerte tormenta y Dan tuvo una pesadilla que no lo dejaba dormir. Por eso, Jung lo volvió a encontrar fuera de su habitación. Para hacerlo sentir mejor, este le dice que puede quedarse con él hasta que se sienta cómodo. Ya más contento ante la idea, Dan le pide que sostenga su mano mientras duerme, y así lo hace. Entre la conversación, Dan como que le da a entender al alfa que lo siente como un padre, cosa que no es muy alentadora para él, pero Dan le aclara que no es así. Lo que quiso decir es que con él se sentía protegido. Además, también sale el tema de la edad. Dan tenía 22 años y Jung se siente un poco culpable ya que probablemente se estaba graduando de la primaria cuando Dan estaba naciendo. O sea, nuestro alfa está aproximadamente a mitad de sus 30 o poco más. Y también se sentía culpable porque sí, estaba enamorado de Dan, pero como les digo, más adelante esto sale a detalle. Al día siguiente, Dan se encontraba en una reunión con sus compañeros de trabajo. Y como siempre, esta bestia no dejaba de molestarlo con insinuaciones como que tenía un novio rico porque era Omega. Dan le hace saber que sus comentarios le ofendieron. Él no era ese tipo de persona. Los demás se disculpan, aunque la culpa no sea de ellos, y tratan de cambiar el ambiente. Pero vemos que este sarnoso como que no le bastaba con eso. Mientras se retira un momento para ir al baño, se da cuenta que tenía muchos mensajes y llamadas de Jung, ya que estaba preocupado por la hora y Dan no daba señales de si estaba bien o no. Y aquí vuelve a aparecer esta porquería para seguir acosándolo al confirmar que era un Omega, además que aprovecha para llenarlo de sus feromonas. Dan realmente estaba asustado, pero por fortuna llega otro de sus compañeros para interrumpir el momento. Al terminar la reunión, Dan estaba solo un poco mareado por el licor, cosa que esta basura quería aprovechar para tratar de llevárselo con él. Mientras tanto, vemos cómo Jung estaba realmente preocupado y ansioso de que Dan ni siquiera contestara un solo mensaje. Temía que algo malo le hubiera pasado. Volviendo con trataba de resistirse pues no quería ir con esa cosa. Lo bueno es que justo ahí aparece su compañera que siempre lo salva.
Esta se tira a los brazos de Dan haciéndose la borracha. Con esta excusa, Dan le dice al otro tipo que llevará a la chica a su casa. Cuando estaban lo suficientemente lejos, esta deja de actuar y le dice que en realidad ella está muy bien, solo había fingido para sacarlo de ese aprieto y así logra enviarlo en un taxi de forma segura. Al llegar a casa, cuando abre la puerta se topa con Jung, que estaba a punto de salir, y se da cuenta que el alfa estaba muy angustiado. Pero cuando quiere hablar, nota como este se aleja molesto al sentir el olor del otro alfa en él. Dan, que no lo había percibido, se disculpa por eso y por ser descuidado y no contactarse antes. Además, le pregunta que si se preocupaba tanto por él, es porque estaba interesado, o sea, de manera romántica. Dan se continúa disculpando pues no quería causarle malestar, pero antes de que pudiera seguir, Jung lo detiene y por fin le confiesa que sí, que estaba interesado sentimentalmente en él. Pero contrario a lo que pensaba, Dan estaba muy feliz de que así fuera. Esta reacción fue muy repentina para el alfa, así que lo aleja y le pregunta por qué viene a él así. Pero sus palabras son malinterpretadas, pues le hacían recordar a Dan todas aquellas ocasiones en las que de igual manera fue rechazado y tratado con desprecio. Jung intenta aclarar que no había sido esa su intención, solo estaba un poco sorprendido. Por el momento, Dan no tenía ganas de seguir hablando sobre eso, así que Jung lo comprende y decide darle su espacio. Solo le pide que al día siguiente no lo ignore y hablen de lo que acababa de pasar. Pero justo al día siguiente, al llegar del trabajo, se da cuenta de un fuerte aroma proveniente del cuarto de Dan. A este le había llegado su ciclo de celo. Jung sabía que Dan era un omega recesivo, así que no comprendía del todo por qué su celo había llegado ahora. Por su parte, el omega se sentía demasiado atraído por el fuerte aroma a lluvia y bosque del alfa. Era como si todo su cuerpo reaccionara solo a él. Al ver y comprobar el estado tan necesitado en el que estaba su querido omega, con todas sus fuerzas se aleja para llamar a su doctor para que le llevara medicinas para controlar el celo del omega. Pero eso tardaría un poco. Mientras tanto, podía escuchar a Dan rogando por él. Las feromonas del omega eran demasiado fuertes, le estaba costando mucho mantenerse cuerdo. Sabía que el omega estaba sufriendo, pero por mucho que éste le rogara por ser tomado, no quería hacerlo en esa condición. Así que, en lo que llegaban las medicinas, su única opción era ayudarlo con sus manos. Al menos con eso había logrado que Dan se calmara un poco. Pero cuando llegó la doctora, se aseguró que Dan recibiera el calmante. Cuando retomó la conciencia ya era tarde en la noche, y al recordar lo que había prácticamente obligado a hacer a Jung, solo pudo sentirse miserable por abusar así de la confianza y amabilidad de ese hombre. Por el momento, solo necesitaba estar un rato a solas para ordenar sus pensamientos. Es así como se dirige al bar que siempre frecuenta, además que también conocía al dueño del lugar que se llamaba Ji-won. Este era muy amable con él. Entre la conversación sale el tema de que él y Jung se conocen desde hace casi 10 años, ya que solían estudiar juntos. Dan le pregunta que si ya que son amigos, ¿eso significaba que Jung también frecuentaba ese bar? Confundido, Ji-won le pregunta si acaso Jung no le había dicho... Pero por la reacción del chico, sabía que aún no le había contado nada. Y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Qué es lo que no le ha contado? ¿Por qué tanto misterio? Espérenme que ya les cuento. Ji-won se disculpa con él por dejarlo con la duda, pero no le correspondía a él contarle eso, pero le asegura que Jung le dirá con el tiempo. Por las palabras de Ji-won, Dan también le pregunta cómo es que sabe que estaba viviendo con él. Ji-won le dice que no es que lo supiera, era que todo él olía a Jung. Por eso los demás alfas y omegas en el lugar no dejaban de verlo. Para Dan, lejos de molestarle, esto le hacía sentir protegido. Además, también se da cuenta que Ji-won es un alfa, pero antes de que pudiera seguir con la plática, de la nada aparece esta liendre que muy descaradamente se le estaba insinuando a nuestro omega. Y ante la negativa de Dan, esta porquería le tira la bebida encima, llamándolo engreído. Pero como Dan no se dejaba intimidar, este estaba a punto de golpearlo, pero antes de que pudiera tocarlo, aparece nuestro bello hombre para defender a su amorcito. Así que después de patearlo, le tira una tarjeta de su compañía para que le envíe la cuenta del hospital. Ignorando a este tipo, se acerca a su precioso Dan para preguntarle si estaba bien e invitarlo a ir con él. Estando en un lugar más tranquilo, ahí aclaran todos sus malos entendidos. Dan se disculpa por haber huido, es solo que no se atrevía a codiciarlo.
Además, algunas de sus actitudes lo hacían dudar si realmente Jung estaba interesado en él, como decía. Al comprender sus inseguridades, este también se disculpa por actuar como lo hizo aquella ocasión en la que lo alejó fríamente. Era porque había sentido el asqueroso olor de otro alfa en él. Además, se sentía celoso de solo pensar que se podía entregar a otro. Por otra parte, lo que pasó en su celo no era su culpa. Sabía que no estaba en sus sentidos, por eso no quería tomarlo sin su pleno consentimiento. Después de que ambos aclararan la situación que los confundía del otro, Jung le pide que ahora que todo estaba claro, le dé una oportunidad para enmendar sus errores. Además, que también esta vez le confirma lo mucho que le gusta y cuánto quiere estar a su lado. Por eso, entre lágrimas de felicidad, Dan le pregunta si podría darle un beso. Para sus adentros, Jung piensa que ha anhelado besarlo desde que lo conoció. Dan también le asegura que nunca había querido entregarse a nadie más que no sea Jung. Y así, con un hermoso cielo estrellado, ambos sellan sus labios. A partir de aquí, vamos a estar viendo cómo fue que Jung llegó a conocer a Dan, porque sí, esa escena del primer capítulo no fue su primer encuentro, pero ahorita les explico a detalle qué pasó. Jung vivía una vida solitaria y monótona, y a veces solía ir al bar de su amigo Ji-won. En una de esas noches, mientras iba al baño, se encuentra con la escena de un muchachito que se veía bastante joven a su parecer, siendo forzado por su expareja con la que acababa de terminar. El pobre Dan estaba indefenso y asustado. Gracias a su fuerza y a la presión de la mirada de los demás, logra hacer que este tipo se vaya y deje en paz a ese Omega. Cuando intentó ayudarlo, tropezó con él. Ahí fue donde sus miradas se encontraron por primera vez. Dan, que no tenía mucha claridad mental, le agradece frotando su mejilla contra su mano. Para Jung, fue como la sensación de encontrar a su destinado, aunque claro, ninguno de los dos lo sabía aún. Después de esto, continuó yendo a aquel bar con la ilusión de volverse a encontrar con ese Omega. En tono de broma, su amigo le pregunta si iba ahí todas las noches porque se había enamorado de él. La cara de desagrado y asco que le demostró Jung fue todo lo que obtuvo como respuesta. Ji-won le cuenta que Dan le dijo que dejaría de ir al bar por un tiempo ya que siempre salía teniendo problemas con alguien, además de que había conseguido un trabajo. Al final, Ji-won le aconseja que deje de parecer un acosador y se decida a acercarse a él adecuadamente. Además, que conociendo el pensar de su amigo, le asegura que la edad no debe ser un impedimento para demostrar lo que siente, sino que tan sinceros sean sus sentimientos para con la otra persona. Por casualidades de la vida, cuando este sale a fumar en uno de los callejones, se da cuenta que una pareja está discutiendo y al acercarse más, se da cuenta que en realidad es aquel chico que tanto estaba deseando ver. Esta vez también se trataba de un exnovio abusivo, que afortunadamente se detuvo cuando vio que el alfa estaba cerca y se estaba poniendo serio. Por la oscuridad, Dan no lo reconoce, pero tampoco era como si lo recordara. Al final, este le ayuda a encender su cigarrillo. Y después de eso, se marcha. Ahí fue donde Jung sintió sus feromonas por primera vez. Era un agradable olor a flores de acacias. Al quedar solo en ese callejón, Jung sabía que codiciar era ridículo, pero aún sabiendo esto, sentía la necesidad de aferrarse a ese chico. Después de eso, no podía sacarse al Omega de la mente. Por desgracia para él, había pasado casi un año desde la última vez que lo vio. Y aunque siempre frecuentaba el bar de su amigo, no obtuvo señales de Dan en todo ese tiempo. Hasta cierto punto era desesperante, necesitaba volverlo a encontrar, pero entonces se dio cuenta de sus propios pensamientos. Eso había sonado muy posesivo, tanto que hasta llegó a compararse con aquellos hombres que le habían hecho daño a ese Omega anteriormente. Pero justamente esa noche su espera valió la pena. Un fuerte aroma a flores invadía sus sentidos. Sí, ante él volvía a aparecer ese hermoso chico, pero al acercarse, el Omega reaccionó violentamente a sus feromonas. Él lo interpretó como que sus feromonas no eran agradables para él. Así que, sintiéndose responsable por eso, decide llevarlo a un hotel para que pueda descansar. Pero lo que no sabía era que en realidad sus feromonas habían inducido al celo a ese pequeño Omega. Verlo así hacía que mil emociones despertaran en él, pero se sentía un idiota por no poder mantener la cordura, y cuando quiso alejarse, Dan, que no tenía discernimiento, estaba cegado por su instinto. Empezó a besarlo y a querer intimar. Claro, todo esto por los efectos del celo inducido, pero Jung no lo sabía. Para él, tener a ese chico entre sus brazos era el cielo. Era tan maravilloso abrazarlo y besarlo,
nadie más que él sabía cuánto había anhelado ese momento. Jung se estaba dejando llevar, disfrutando del momento. Aún así, no dudó en detenerse cuando vio las lágrimas de Dan, pues en el fondo, él no quería entregarse a un desconocido, ya que recordemos que hasta este momento Dan en sus encuentros con Jung nunca ha estado completamente sobrio, o por las circunstancias no pudo verlo bien, entonces él aún no sabe quién es exactamente ese alfa. Al verlo así, Jung se disculpa por ser tan terrible persona y aprovecharse de esa situación. Lo que menos quería era hacerle más daño del que había sufrido. Por eso lo deja descansando en la habitación y mientras esperaba a su doctora para que atendiera a Dan, por todos los sentimientos y sensaciones acumulados últimamente, tanto su cuerpo como su mente no resistieron más y terminó colapsando. Luego de un tiempo, la doctora se encuentra explicando lo que estaba pasando con ese Omega. Él tenía una imprimación unilateral, que en palabras más simples significaba que se había vinculado con ese chico Omega. Esta vinculación unilateral era solo por parte de él, y aunque estos casos no son muy comunes, sí que se llegan a dar. Jung no podía creerlo, pues la doctora le dice que aunque no hayan tenido relaciones, la vinculación se había hecho a través de las feromonas, y una vez este vínculo está hecho, todo su ser solo reacciona a la persona con la que se ha vinculado. Generalmente los medios solían romantizar este hecho, pero más que eso, en la realidad, esto era más como una cadena para los involucrados, pues si el vínculo se quiere romper, la única manera de que esto suceda sería que uno de los dos muera, pero esto también dejaría secuelas en la otra parte. La doctora le cuenta que han habido otros casos de parejas que están vinculadas y han logrado romper esta unión, pero lleva demasiado tiempo. Los registros indican que alrededor de 10 a 15 años estando totalmente separados. Y aun cuando la imprimación se rompe y ninguno de los dos han muerto, ambos han quedado enloquecidos por esta rotura, pero eso era solo en casos extremos. Lo más recomendable era que se emparejara formalmente con esa persona, o sea, con Dan, pero él no quería eso. Luego de lo que había pasado con el Omega, de casi forzarlo, aunque no era lo más sano, decidió medicarse para controlar los síntomas de estar lejos del Omega y así permanecer alejado de él. Luego de eso, algún tiempo después, una noche al estar descansando, Jung recibe la llamada de su amigo del bar, Ji-won. Este, que sabía toda la situación entre él y Dan, le avisa que el Omega estaba en problemas en ese momento. Mientras iba de camino, su amigo le contaba cómo eran las cosas realmente. Entre algunas pláticas que había tenido con el chico, este descubrió que era huérfano. Desde pequeño no tenía a nadie y vivía por su cuenta como podía, y cuando fue adulto, en los trabajos que conseguía solían estafarlo y le pagaban muy poco. Por eso frecuentaba ese bar, no por gusto, sino porque dependía económicamente de esas personas que lo veían como mercancía. En algunas ocasiones lo había visto con golpes en el cuerpo, por eso, y porque sabía lo que estaba pasando entre los dos, no podía seguir quedándose de brazos cruzados, pero él solo no era suficiente para alejar a las malas personas de su alrededor. Por eso le había avisado que Dan estaba en problemas esa noche, y así volvemos a la escena de al principio, de Jung rescatando a Dan de ese tipo asqueroso, esa noche lluviosa en ese callejón, y por eso es que no había dudado en llevárselo con él cuando éste se lo pidió. Ahora ya entienden por qué Jung trataba de darle lo mejor y de hacerle sentir cómodo, porque aunque para Dan él era un desconocido, Jung ya sabía quién era él, y tal vez dirán, ay, pero ¿cómo se va a olvidar de alguien así? Como ya sabemos, la primera vez que se vieron Dan estaba algo borracho, la segunda vez estaba muy oscuro, y la tercera vez había pasado casi un año, y cuando se volvieron a ver de nuevo, Dan perdió el juicio por el celo. Luego de eso no se volvieron a ver, y Jung, que por el momento no supo qué hacer con el tema de la imprimación, decidió alejarse por un buen tiempo aprovechando que Dan no lo recordaba, pero sus caminos se volvieron a cruzar esa noche. Y bueno, ya con todo esto claro, volvemos al presente. Dan se encontraba saliendo del trabajo, y se sorprende por ver a Jung tan temprano. Este le dice que es así porque tenía ganas de verlo. De camino a casa, Dan le confiesa que también tenía muchas ganas de verlo, haciendo que ambos se sonrojaran. Pero mientras conversaban sobre a dónde ir a cenar, un extraño mensaje se ve en el celular de Dan, de un número extraño que lo llama por su apodo, Sweet, y que le insistía obsesivamente que se volvieran a ver. Una noche, después de que Jung terminara de atender una llamada importante, Dan se presenta ante él y, un poco apenado, le dice que está ahí para pedirle que durmieran juntos por esa vez. Jung con gusto acepta esto,
Ahora que ambos se habían sincerado en cuanto a sus sentimientos por el otro, la convivencia era más bonita, casi como la de una pareja. Por la mañana pasan un momento algo incómodo, pues el teléfono de Dan no dejaba de sonar y naturalmente Jun terminó viendo aquellos extraños mensajes de, aparentemente, un acosador. Dan le pide que no preste atención sobre eso, pues él tiene la situación controlada. Que se me hace que algo malo va a pasar aquí. Ese día más tarde, Jun, como de costumbre, lo había ido a buscar al trabajo, y en lo que terminaba su turno había entrado al lugar, haciendo que pronto todos empezaran a hablar del cliente tan guapo que acababa de llegar. Mientras Dan terminaba, el asqueroso empieza de metido a preguntarle si acaso ese hombre era su novio y si era un alfa, y si no, ¿por qué Dan estaba impregnado de las feromonas de ese hombre? Dan, ahora con la certeza de lo que hacía este tipo, lo confronta diciéndole que él ya sabe que se aprovecha de su condición al no poder percibir feromonas y lo impregna de las suyas. También le termina dando a entender que deje de meterse en su vida con respecto a si tiene pareja o no. Al sentirse descubierto, solo pone mala cara. Ya después de eso, Jun le entrega un nuevo teléfono a Dan, pues se había quedado preocupado por los mensajes que había visto, así que ahora podía cambiar de número tranquilamente. Por la noche, mientras ambos estaban acurrucaditos, por la cercanía empiezan a ponerse más cariñositos. Dan prácticamente le da a entender que quiere que lo haga suyo, pero Jun decide cambiar el ambiente sutilmente para que Dan no se sienta mal. ¿Y por qué, dirán ustedes? Cuando ya estaban a punto de coitar, ¿por qué se detienen? Ahorita vamos a ver por qué. Este sutil rechazo desde la perspectiva de Dan había hecho que nuevamente 1001 inseguridades lo invadieran. Primero porque él sí quería ser el sabroso, y al ver que Jun no lo tomaba, creía que no era lo suficientemente bueno para merecer el afecto del alfa. Y segundo, porque sabía que cada favor o cosa que le daban siempre terminaban cobrándosela con su cuerpo. Pero no quería pensar que Jun era igual a esas bestias con las que tuvo que lidiar en el pasado. Jun lo tranquiliza con palabras hermosas y sinceras sobre lo mucho que lo quiere. Dan se termina autoconvenciendo de que Jun no era igual a los demás, con él se sentía protegido y amado. Y así, invadido por el aroma de las feromonas de su alfa, cae totalmente rendido. Al contrario, vemos como Jun ya estaba presentando síntomas de su celo de alfa, o Ruth, como lo conozcan ustedes. Entonces, era por eso que no había accedido a hacerle el deli-deli a su bello Omega, porque temía perder el control y lastimarlo. Por esto mismo, no planeaba pasar ese periodo tan delicado cerca de Dan, así que le inventa que tiene un viaje de negocios a otro país y deberá estar fuera por unos días. No había pasado mucho tiempo desde que se separaron y Dan ya lo extrañaba demasiado. Pronto sale de sus pensamientos cuando el médico de Jun llega de improviso. Dan le cuenta que se fue a un viaje de negocios y no estaría durante unos días, pero se le hacía extraño que su doctora, que solía ser cercana a él, no lo supiera, y la doctora de inmediato entiende la situación. Igual, de momento no le presta atención a esto. Al estar sin Jun, esa casa se sentía más grande, fría y solitaria. Definitivamente iban a ser días muy difíciles para él. Y así fue. A pesar de que se intercambiaban mensajes periódicamente, no podía evitar extrañarlo tanto. Afortunadamente para ambos, los días pasaron rápido, y para cuando se volvieron a reunir, Dan estaba muy feliz por volverlo a ver. Pero lo que más le llamó la atención fue notar lo ansioso que se encontraba el alfa por envolverlo en sus brazos. Pero había algo más. Su aroma estaba mucho más intenso de lo normal. Algunas sospechas invadieron su mente. Para ser más específico, Dan creía que Jun se había ido a ver con otro Omega. Por eso, aunque se sentía un poco culpable, aprovechó cuando se fue a tomar un bañito para revisar sus cosas. Necesitaba salir de dudas. Dan descubrió que su teléfono estaba apagado. Además, en su maleta habían medicinas para alfas para suprimir el celo. Ahora sus sospechas se habían desviado hacia otro tema, y esto lo confirmó cuando justo en ese momento enciende el teléfono del alfa y recibe la llamada de su secretaria preguntándole a su jefe si sus vacaciones habían ido bien. Para este punto, Dan tenía más que claro que Jun no había ido a un viaje de negocios. Esto, junto con la visita de su médico que parecía desconocer que Jun se había ido, las pastillas supresoras y las fuertes feromonas del alfa le confirman lo que realmente había pasado. Jun decidió pasar su celo lejos de él. Esa noche, Dan fue un poco indiferente con él. Aunque trató de no demostrarlo, le dolía pensar que quizá Jun había pasado su celo con alguien más antes que él. Pero, ¿por qué?
¿Por qué Jun quiso ocultarle esas cosas? A la mañana siguiente, cuando Jun se despidió de él para ir al trabajo, Dan estaba notoriamente triste y decaído, pero trató lo mejor que pudo de seguir ocultándolo ante Jun. No quería ser más una carga para él. Ahora sí, al quedar completamente solo, había tomado la decisión de alejarse de la vida de Jun. Por lo último que había pasado, sus traumas e inseguridades jugaban con su mente, haciéndole creer que muy probablemente Jun lo veía solo como un simple prostituto. Por eso debía dejar esa casa y todo lo que el alfa le había dado. Era hora de dejar esa ilusión. Realmente era una decisión muy difícil para él. De repente no pudo ver bien por las lágrimas que nublaban su visión, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras lastimándose el tobillo. Pero el dolor pasó en segundo plano cuando al levantar su rostro y ver a Jun agitado con una expresión de gran preocupación, pues este se había regresado al apartamento al presentir que algo no estaba bien con su Omega. Y menos mal, pudo confirmar esto al verlo tirado en el suelo y bañado en lágrimas. Jun lo tomó entre sus brazos preguntando si pensaba irse y dejarlo para siempre. Dan le dice que no es así, en realidad no quería dejarlo, pero estaba tremendamente inseguro al saber que él ocultaba algo tan importante como su celo. Dan le pide que por favor le sea sincero. ¿Acaso le daba asco el siquiera pensar en tomarlo? O sea, en hacerle el delicioso. Aquí Dan le dice que él sabe que él no actuó bien en el pasado. Lastimosamente no había otra ruta para él más que venderse. Si hubiera habido otro camino, él sin dudarlo lo habría tomado. Aún con todo esto, no le hizo daño a nadie más que a sí mismo. Jun, con un semblante demacrado, le asegura que no se trata de nada de lo que él piensa. ¿Cómo podría culpar a un niño que no tuvo más opción y desde el principio estuvo solo en la vida? Haciendo referencia a que no le importaba cuántos hayan tomado su cuerpo antes de él. Él no había hecho nada malo, lo amaba tal como era, y aquí por fin le confiesa todo. La razón por la que había decidido no pasar su celo con él fue porque temía no controlarse, hacerle daño y terminar siendo como todas esas bestias de su pasado. Además, le deja en claro que no es la primera vez que se conocían, y le menciona todas esas veces en las que lo vio y lo rescató. Quizá fue amor a primera vista, y le reafirma el hecho de que sin él literalmente sentía que podía morir. Con todo esto le pregunta si lo seguirá amando aún sabiendo lo obsesivo que podría llegar a ser. Por tremenda confesión, Dan liberaba muchas feromonas inconscientemente, haciendo que la fuerza de Jun flaqueara aún más. Por último, Jun le confiesa lo más importante sobre la imprimación. Aunque esto era un nuevo tema para Dan, a puras penas Jun le explica que esto es un vínculo que los mantiene unidos. Bueno, al menos solo a él, ya que esta imprimación fue unilateral. Jun se había unido a él, por eso no debía dudar de sus sentimientos ni de su amor. Había una cadena en su cuello que solo Dan podía controlar. Ahora que sabía la verdad, le era tranquilizador, siendo estas sus últimas palabras antes de caer desmayado frente a su Omega. Naturalmente, Dan terminó llamando a la doctora de Jun y así lograron estabilizarlo. Esta le cuenta que por el momento está bien, pero de seguir teniendo esos episodios, las cosas podrían ser mortales para el alfa. Y ahora que Dan sabía sobre lo de la imprimación, para ella era más fácil explicarle que había una manera de que su condición no pase a mayores, y es aceptando el vínculo e imprimándose juntos. O sea, teniendo turbo ñaca ñaca, ya que médicamente no había nada que hacer. Las feromonas de Dan eran lo único que podía calmarlo. De no ser así, las cosas podrían pasar a más y terminar mal. Para este punto, Jun ya había recuperado la conciencia. Al verlo despierto, Dan lo regaña por siempre actuar por su cuenta y no tomarlo en consideración. Por esto, la doctora decide darle su espacio e irse. Jun se disculpa por siempre preocuparlo, pero entre todo y todo, el cachondo de Dan le dice que él también lo quiere. Quiere que le destroce su florcita, pues también quería imprimirse. En el fondo, Jun también lo deseaba. Demasiado, pero su amor por Dan era más grande y por esto mismo no quería arrastrarlo a una prisión de la que probablemente nunca podría escapar, porque ya saben, eso de imprimirse es como una atadura para ambas partes. Dan le asegura que está bien, compartir su vida con un hombre tan maravilloso como lo es él es un sueño hecho realidad, además que ya sabía cómo debía llevarse a cabo la imprimación, teniendo delicioso. Al oírlo así de él, para Jun le resultaba un poco vergonzoso. Dan, una vez más, le confirma que no le importa ser arrastrado con él, aun si es al cielo o al infierno, no le importaba siempre que estén juntos. Y aquí estaba a punto de pasar lo que todos estábamos esperando, el momento del delicioso, del mero mero, del sabroso, pero no, nos dejan así otra vez.
porque aunque ya andaban ganosos, Jung quería que las cosas entre los dos fueran más normales, porque ya sabemos, desde sus inicios, su relación no empezó tan bien como el Alfa hubiera querido, y pues así pasa, van al cine teniendo por primera vez una cita decente, y ya ahí se dan cuenta que la película tiene momentos cachondos, lo que los pone algo incómodos, pero igual no pasan a más que solo besitos. Ya después de la cita solo estaban un poco apenados. De camino a casa, a Dan le entra la curiosidad por saber cómo fue la primera vez que lo conoció. Jung le cuenta todo de cómo lo rescató en aquel oscuro baño de ese bar, y lo único que Dan recordaba era de cómo se aferró a él aún sin saber de quién se trataba. Jung le hace saber que no sabía que se vincularía a él y se convertiría en su debilidad. Si no hubiera tenido temor de acercarse, quizá no lo habrían pasado tan mal. Dan le da a entender que no debe pensar así, sino lo haría sentir culpable. Desde que nació fue abandonado. Le cuenta cómo fue adoptado 3 veces y abandonado por igual, cómo tuvo que huir cuando creció y todas las veces que pasó tanto frío que pensó que moriría. No odiaba a la persona que lo había abandonado, tampoco la justificaba, pero lo único que le agradecía era que al menos lo cubrió del frío con ese abrigo y lo dejó frente a un orfanato. Pero ahora estaba seguro que no hay nadie más generoso que Jung. Le ha dado tanto, no solo protección, sino también momentos felices. Esto marcaba una nueva etapa en sus vidas que seguro disfrutarán juntos. Y así acabamos con los 30 capítulos de la primera temporada. No se olviden de compartir el video y nos vemos en la segunda temporada. Hasta la próxima.